y con los anuncios, pero aquí como familia de Dios podemos hacerlo. Bueno, nuevamente yo quiero invitarle a ustedes a abrir sus Biblias en Isaías capítulo 53. Con este van a ser ya 5 sermones de este capítulo 53 de Isaías y solamente con los 7 primeros versículos que hemos estado tratando. Y hoy nos va a corresponder hablar de este versículo 7 que nos habla de un Mesías que cuando se le acusa estuvo en silencio. El Mesías no abrió su boca, es el título de hoy. Qué título tan extraño. ¿Y cómo podríamos nosotros explicar el silencio del Mesías y qué aplicaciones prácticas puede tener esto para nosotros? Una de las cosas que hay que aprender cuando nosotros hablamos de todo lo que Cristo hizo mientras estuvo en vida, de toda enseñanza que tiene que ver con Cristo, es que todo tiene una aplicación práctica. Algo nos está enseñando con sus acciones. Y nosotros tenemos que decir, ¿qué es? No solamente se quedó en Cristo. No solo se quedó en que Él lo dijo y eso pertenece a Él. Es que los que Él hizo nos enseña algo práctico a nuestras vidas. Pero leamos nuestro verso de hoy. Cuando dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Como ustedes pueden notar, el profeta Isaías continúa aquí con el desarrollo de todos los detalles de esta redención. Habrá una redención final y va a suceder de esta manera. El Mesías, ustedes lo verán como un varón de dolores sufriendo, versículo 3. Ese redentor será azotado porque Él llevará el dolor que nos corresponde a nosotros tener. Pero es que lo dijo Isaías hace muchos años. El que fue herido por nuestra paz. Versículo 5. Y el domingo pasado nosotros estuvimos hablando con respecto a este desarrollo de este plan de redención que está siendo narrado por el profeta Isaías, que nos dice en el versículo 6 que este Cordero, este Redentor, cargó el pecado de la humanidad. Esa fue la declaración. Ahora está en usted creerlo o no. De que esto fue así. De que Él es mi redentor y que mis pecados Él los llevó en la cruz. Y que no depende de mí, sino de una obra hecha perfecta por Cristo mismo. Isaías está declarando de que así será. El Mesías llega y nosotros vamos a estar mirando algunos textos que relatan de que Isaías no se equivocó cuando en la historia apareció un hombre dando su vida por la humanidad. Era un plan de Dios y Cristo tenía el carácter perfecto para llevar a cabo ese plan. Y aunque se hizo hombre sufriendo exactamente como usted y como yo, tenía un carácter que dignificaba todo lo que era el Padre. Vino a proclamar la salvación
y en Él estaba la salvación. Y solamente por Él el hombre podía ser salvo. Repito, ¿podrá usted creerlo o no? Pero es que en su gracia Dios permite que los hombres crean. Porque no le dio la oportunidad de creer o no creer, porque si hubiese dejado el creer en manos de los hombres, le rechazaríamos. ¿Usted sabía eso? Él tuvo que darnos el querer como el hacer, traernos, redimirnos, darnos luz y decirnos ahora, ¿sabes por qué te estás comportando de esta manera? Porque yo hice una obra perfecta por ti. Y la continúo haciendo contigo hasta el último día, porque voy a estar contigo hasta el último momento cuando yo regrese de nuevo. Esa fue la enseñanza final de Cristo. Y ustedes la han entendido. Yo estaré con vosotros todos los días. Y hablando a sus seguidores, a sus discípulos, a los regenerados, a lo que Él había salvado. Pero tenía el carácter suficiente para no violentar ni ir en contra de la voluntad del Padre a pesar de los sufrimientos. Mirar ese carácter de Cristo y mirar el nuestro debería a nosotros avergonzarnos. Pero al mismo tiempo dar gracias, Señor, cuando nos miramos a nosotros, nos avergonzamos de nosotros al ver la santidad y la pureza de quien es nuestro Redentor y nosotros vernos con tantas luchas. Pero ¿qué hacemos? ¿Actuamos como Cristo o nos dejamos llevar por nuestras pasiones? Cristo supo disciplinarse y hacer lo que tenía que hacer cuando estaba bajo presión. ¿Ha estado usted bajo presión en algún momento, en momentos difíciles donde parece que todo se le complica y que todo se le viene abajo? ¿A qué recursos usted apela cuando en ese momento de tensión y de presión usted entiende que una sola acción suya incorrecta va a ir en contra de lo que Dios quiere? Cristo estaba allí, donde una sola respuesta equivocada podría liberarle de aquel castigo. Pero él sabía dónde estaba y entendía que cualquier respuesta que diera iba a ser inválida en ese momento porque ya este juicio era político. Y Cristo tenía sí o sí que ser castigado porque a estos ministros, a estos gobernadores, les interesaba más la opinión de una gran masa que la opinión de Cristo. ¿Para qué responder? Pero tenía que mantenerse firme sin violentar los propósitos de Dios. Difícil, porque se trataba de la muerte misma, de la destrucción de tu cuerpo, del maltrato, del castigo. Pero Cristo tuvo control durante la presencia de aquellos hombres que le llevaban a la cruz. Allí estuvo Él, aguantando las presiones de la cruz. El Cristo silencioso proclamó su fortaleza. De seguro que no faltaría la opinión de los que estaban allí y esperanzado en que aquel hombre que algunos amaban dijera:
libérate, sálvate y vuelve a nosotros, no deje que te condenen. Pero él sabía que aquel sacrificio que estaba haciendo era el más valioso que todo ser humano pudiera ver y pasar en este mundo. Mi hermano, no hay un sacrificio más valioso en todo lo que ha sido la historia de este mundo que el sacrificio de Cristo. Está en usted creerlo o no. Pero lo cree, lo acepta. Se goza al saber que Cristo hizo una obra para usted. Entonces usted es un hijo de Dios. ¿No se goza? ¿Le perturba? Puede ser, quién sabe, yo no sé. Mi deseo es que usted tenga un encuentro con Cristo. Porque solamente aquel que tiene un encuentro con Cristo se goza al escuchar que su Salvador lo hizo por él. El primer encabezado es este. Cristo guardó silencio en los momentos cruciales. Yo voy a leer un texto, tal vez largo, pero quiero leerlo. Y vamos a ir a Mateo 26, 47 al 56, que habla aquí de este arresto de Cristo. ¿Y cuál fue su actitud ante este arresto? ¿Por qué leo este pasaje? Porque es necesario que usted vaya mirando con cuidado los detalles. Gracias. Que usted vaya mirando cada uno de los detalles que se encuentran aquí para que veamos el carácter de Cristo en medio de una acusación tan crucial como esta. Era su vida. 26, 47 y 56 dice de Mateo. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Todo una revuelta por un solo hombre. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, repréndele. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a tu lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Aquí estaba Cristo. Tiempo crucial. No hay escapatoria. Un momento difícil para los discípulos que habían puesto toda su confianza y seguridad en él. Ahora parecía que tenían frente a él a un maestro derrotado. Y él mismo se entrega.
Y uno de sus discípulos es quien lo hace. Pero lo besa y le muestra cariño. Pero aquel cariño era traicionero, no era real. Y él lo sabía. Pero no se doblega. No tiene una acción equivocada. No se alma en algarabía y gritos diciendo, ustedes ahora todos me abandonan, me dejan solo, irán al infierno, todos serán condenados, me dejan sufrir. Permaneció haciendo lo que tenía que hacer y dejando que Dios continuara con el plan de redención que tenía programado desde la eternidad. Las cosas en nuestras vidas no ocurren por casualidad. Las tragedias, las dificultades, los momentos difíciles deben ser vigilados a la luz de un carácter controlado. De un carácter que no violenta en momentos difíciles todo lo que Dios dice que nosotros debemos de hacer en esos momentos. Qué fácil es para nosotros explotar y decir lo que tenemos que decir cuando tenemos momentos difíciles con tal de defendernos. El Señor entendía que el Señor estaba en control. ¿Cuántas veces no decimos estas palabras? Dios está en control. Y a veces yo me pregunto, pero ¿y será que entendemos lo que estamos diciendo? No, pero el asunto es que suena bonito cuando decimos Dios está en control y yo me veo tan lindo. ¿Es verdad que puedo decir que Dios está en control en momentos duros de mi vida? Señor, no voy a hacer nada que no tenga que ver con tu santidad. No voy a ofender tu nombre a pesar de que muchas de estas cosas a mí me van a perjudicar. Es muy fácil hablar del control y de lo mucho que es Dios cuando las cosas a mí no me afectan. El problema es que Cristo sabía que estaba yendo a ser sentenciado. Y aún así permaneció en silencio. Es importante y muy importante notar que estos sufrimientos y silencio de Cristo están profundamente ligados a la convicción de un resultado positivo. Él sabía eso. Todo lo que Dios permite y hace es perfecto. Pero sí, pero es mi vida, es perfecto. ¿Estás tú dispuesto a dar tu vida y decir, Dios es perfecto? Puedes decir tú cuando las tragedias llegan a tu vida, que ojalá nunca lleguen, a veces perder hijos, perder amigos, familiares cercanos, y tú decir, Dios es perfecto en todo lo que hace. Yo te quiero ver ahí. Yo quiero ver a un verdadero hijo de Dios diciendo, Dios sabe lo que hace, con lágrimas en sus ojos, con dolor profundo en su corazón, pero no voy a maldecir a Dios. Jesucristo por convicción sabía que los resultados serían positivos de todo aquello que estaba haciendo. Para el regenerado, sus sufrimientos están relacionados con la fe en Cristo. Es mirar a Cristo en los momentos difíciles. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo actuar? Siendo inocente, fue vendido por Judas por 30 monedas de plata. Traición, ¿por qué? Por beneficio personal. Solamente por eso. Qué cosa tan horrible.
hacer algo tan grande porque me van a pagar 30 monedas de plata. Así es la realidad del ser humano. Las personas en las que a veces tú pones más confianza y más crees, te encuentras que te traiciona. Pero te traiciona con un abrazo, con un cariñito, mostrándote amor. Pero puedes tú simplemente ser una utilidad para un beneficio personal. ¿Qué hago yo en momentos como eso? Mirar a Cristo. Ya a Él le pasó. Ya a Él le sucedió. Y ahora me toca a mí hacerlo. Porque yo llevo la cruz de Cristo. Cantábamos hoy que de tus sufrimientos me hago partícipe, ¿no? Que sea así. Lo acusaron falsamente, pero guardó silencio. Vamos a Mateo también 26, 59 al 63. Quiero seguir leyendo. Me sería fácil volar estos textos y seguir hacia adelante, pero mi hermano, en estos textos hay cosas que ver. Quiero que lo vean directamente de las Escrituras. Dice así: los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin de todo aquello. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle. Pero para entregarle a la muerte. No era simplemente para que pasara un tiempo, sino para que lo mataran. Y buscar falsos testigos para así, pero noten quiénes eran los que estaban detrás de todo esto. Los del templo, los que decían amar a Dios, los que abiertamente decían que predicaban todo lo que significaba la salvación. Pero no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos sí se presentaban. ¿Quién sabe? Tal vez pagados por dinero. No creo, la gente siempre busca la manera de ganarse unos centavitos y si ya alguien lo entregó por 30 monedas, pues vamos a seguir la ruta y yo sigo haciendo lo mismo y ganándome unos centavitos. Sí, yo me ofrezco. ¿Cuánto hay? Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Burla. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, no respondes nada tú. Esta es la parte interesante. ¿Qué testifican estos contra ti? Noten, ellos sabían que eran falsos, pero deseaban acusarle. Ahora lo enfrentan de esta manera. ¿Qué vas a decir de estos? El Señor también sabía que eran falsos. ¿Cuál sería la reacción de nosotros ante esta pregunta? Vea el panorama aquí. No hay prácticamente escapatoria. Es un juicio político prácticamente. Y cuando se mete en asuntos políticos, un juicio, óyame, usted perdió. Le guste o no, usted perdió. Haga algún tipo de negocio para entonces meterse en eso y tal vez ser el libre. Pero el Señor no negoció. Él seguía exactamente haciendo lo que tenía que hacer y confirmando lo que él era,
cosas que le estaban diciendo en forma de burla, pero que él entendía que exactamente eso era él, el Hijo de Dios. ¿Cómo puede ser el Hijo de Dios aquel que va a ser condenado y llevado a la cruz? Él no es nuestro rey. Era motivo de burla, y a pesar de las burlas, de las críticas, del menosprecio, él permaneció en silencio. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente. ¿Qué corazón el de este hombre? ¿Lo notan? Él no le interesa a Dios, está utilizando el nombre de Dios para un beneficio personal. ¿Esto ha cambiado en el mundo? ¿Cuántas gentes no están levantando ministerios grandísimos y eso es su meta y eso es todo y en el nombre de Dios, pero los beneficios son personales? Entonces nos juzgan a todos por estos hombres. Van a juzgar el nombre del Dios de los judíos por estos sacerdotes que en el nombre de Dios estaban llevando a cabo un juicio falso con testigos incorrectos, impuros y perversos o vendidos, donde pagaron por ese hombre 30 monedas para sentenciarlo a la muerte. ¿Se puede entonces catalogar que todo lo que se enseñó en el Antiguo Testamento y que estos judíos siguieron al pie de la letra supuestamente ahora es falso porque estos hombres están actuando mal? Pero eso es lo que hacen continuamente cuando uno de los ministros nuestros hoy en día, supuestos ministros, hacen lo que quieren con el evangelio para beneficio personal. No les importa si hablan mentira, no les importa si la doctrina es falsificada, solamente para tratar de ver cómo ellos se levantan monetariamente. Jesús nos invita a permanecer fieles. Y en esos momentos dejar que sea Dios quien tome cuenta al final. Descansa en el Señor, porque este mundo lo conoce Dios. Y Él llevará el último juicio. Aquí tuvieron un juicio contra Cristo. Lo condenaron y la llevaron a la cruz. Pero el juicio final será Él que va a determinar definitivamente dónde las cosas van a ser colocadas. Los hombres no creen eso, obviamente, por las acciones que hoy tienen los hombres. Jesucristo se mantuvo en silencio cuando sus seguidores le fallaron. ¿Cuánto duele cuando nos fallan, no? Con aquellas personas que te dieron abrazos, te dieron besos. Aquí estamos para lo que sea, jamás te abandonaremos. Estaremos contigo hasta el final. Seré tu amigo fiel hasta que no toque mis intereses. Cuando los intereses son tocados, ya tú eres mi enemigo y te traicionan. Le pasó a Cristo. Te está hablando a ti, nos está hablando a todos nosotros, ¿sabe por qué? Porque Dios sabía que el ejemplo de Cristo era necesario en este mundo. Porque nosotros somos demasiado inclinados a protegernos, a proteger nuestros intereses y a defendernos sea como sea. ¿Cómo te defiendes? Dejando de entender que tú estás frente a un Dios soberano que sabe controlar todo cuanto sucede y que en medio de los momentos difíciles y duros de tu vida, tú no tienes el más mínimo derecho a contradecir a Dios ni a apartarte del camino de santidad y de pureza que debes seguir para hacer la voluntad de Dios por encima de todo. Tú no tienes derecho a hacer eso. Si lo haces, tendrás que dar cuenta ante Dios. Tienes que mirar a Cristo en esos momentos para no tener que hablar mentira, para no tener que buscar testigos falsos, para no tener que hacer cosas incorrectas que desagraden a Dios con tal de tú defenderte. Nuestras defensas deben estar relacionadas al marco de la santidad de Dios. Me encanta cómo Pedro describe
Y noten, el mismo Pedro que en Mateo 26, 69 al 77, ahí se narra la historia, esta no la vamos a leer, que le negó 3 veces después de pensar que nunca lo haría, es el mismo Pedro que aprende más tarde que había actuado mal. El arrepentimiento se vale. Pero como veíamos esta mañana, el dolor en el creyente por haberle faltado a Dios es visible. El creyente no puede faltarle a Dios y estar en paz. Pedro no tuvo paz jamás, nunca. Sabía que le había ofendido y se acordó de las palabras del Señor cuando vio que dice, sí, le negué 3 veces y él me lo dijo. Qué dolor tan profundo, tan grande. Yo me atrevo a asegurar que Pedro estaba dispuesto a decir, si yo soy uno de ellos, ya vengan aquí ahora mismo y llévenme. Pero el Señor tenía planes con Pedro. Lo que me deja a mí ver que nada ocurre si Dios no quiere que ocurra. Y cuando Dios nos va a usar de la manera que Él quiere usarnos, no como yo quiero que Él me use. Todo está en sus manos, todo está en control. Cristo sabía eso y no iba a ir por encima de eso, pero al mismo tiempo nos está enseñando a nosotros. Pongan atención a esto. Usted se va a salir por aquí ahorita. Y posiblemente esto se quede como un texto más que usted ha leído muchas veces. Pero lo que Cristo estaba haciendo con nosotros no solamente era ir a la cruz y entregar su cuerpo, era enseñarnos a cómo debemos comportarnos en medio de momentos difíciles. Porque no sabemos ni acabamos de aprender. Somos violentos, decimos lo que no tenemos que decir, hablamos antes de tiempo. Somos terribles. Es ese mismo Pedro cuando vamos a su carta. Primera de Pedro 2:23. Noten lo que este Pedro fue capaz de decir, amados. ¿Ustedes creen que yo estoy aquí interesado en hacer una teología profunda cuando yo estoy buscando aquí más bien, mi hermano, que nosotros entendamos qué es lo que Cristo nos está queriendo decir? Yo no quiero aquí venir a pretender. Me interesa más bien que Dios trabaje con el corazón suyo y el nuestro para saber qué hacer. Mire lo que el mismo Pedro tuvo que aprender acerca de esto, hablando de Cristo, y dice, ¿quién cuando le maldecían no respondía con maldición? ¿Eso somos nosotros? Ah, yo soy de eso, yo soy buenísimo en eso, seguro. Cuando padecía, no amenazaba. ¿Es usted uno de esos? ¿O no eres tú el que clama, Señor, haz justicia, condénalo y llévalo al infierno por su maldad? Eso es lo que merece. No, no lo haces. Bueno, revisa casos en tu vida y vamos a ver si es verdad. Que esto, pero no lo hagas simplemente superficial. Ve tu corazón, porque el corazón te habla. ¿No es verdad que cuando alguien nos ha hecho algo malo, muy feo a nuestras vidas, y cuando vemos que esa persona sufre, nosotros sentimos como que, Señor, hiciste justicia? Ay, Señor, perdóname porque sentí gozo, Señor. Espérate, eso no es, eso no es. Corazón malo, no, pero qué bueno, Señor. ¿Qué le pasó? Tú estás conmigo, Señor. Tú me amas. Señor, si esa es la reacción, cuídese. Cuídese mucho. Pero pasa. Pero Dios te está enseñando, hay cosas todavía que arreglar, hijo. Hay cosas que arreglar. Pero tú te sigues tal vez diciendo, Señor, pero yo no soy tan bueno, porque mira, ay, Señor, yo hasta quisiera que le fuera bien, sí. Pero hale algo por lo menos. Porque algo tiene que pasar. Eso fue lo que pasó con Cristo. Note al final de todo el sufrimiento, a la hora de morir, que dijo, usted podría decir eso, Señor, perdónale, porque no saben lo que hacen, no conocen, no saben. Eso fue nuestro Señor y nos está enseñando. Pero no queremos aprender, somos muy duros.
Porque pensamos en nuestros intereses, en nosotros mismos. Y Pedro dice, le está hablando el que tuvo que aprender esta cosa, el más violento de todo el grupo cuando estuvo con Cristo. El que le cortó la oreja a aquel hombre por violencia. Qué mal actué yo, porque es que mi Señor no maldecía cuando lo maldecían. Cuando padecía no amenazaba, sino que hacía lo contrario, se encomendaba la causa al que juzga justamente. Señor, hazlo tú, pero guarda mi corazón. Cuántas cosas que aprender. Normalmente los seres humanos recurren a la prudencia y la sabiduría humana para guardar silencio. Y escuchamos, ¿cuántos no han escuchado palabras como estas de los seres humanos cuando quieren resolver un problema? A veces el silencio es más elocuente que las palabras. ¡Wow! Tremendo. Ya me quedé callado y no dije nada, porque soy prudente. Tú eres cobarde. Muchas veces. Porque muchas veces hay que decir con nuestras acciones lo que Cristo haría. Pero ¿sabe para qué guardamos silencios muchas veces? Normalmente siempre es para protegerme yo. Cristo no guardó silencio para protegerse él, sino para que Dios continuara haciendo su obra. ¿Vieron la diferencia? ¿Será que era verdad que la vimos? No fue para él defenderse y que decirme, wow, Señor, voy a guardar silencio aquí para ver si tú tienes misericordia de mí, no permite que esto pase. No, es que esto tiene que pasar. Cualquier defensa mía aquí posiblemente me liberen y me digan, wow, admitió, qué bien ya se puede ir. Es como uno de estos mártires, no recuerdo exactamente su nombre, pero fue llevado a la hoguera y encienden todo por causa de Cristo. Aquel hombre iba a ser quemado vivo. Pero estaban todos esperando unas palabras de él. Y cuando él en ese momento abre la boca, echaron agua a toda la llama, porque él va a confesar y ahora no va a haber que matarlo, ni quemarlo. Y él responde, ¿qué pasó? ¿Qué le sucedió? ¿Por qué tuvieron que apagar esta llama? ¿Es que acaso ustedes me tienen envidia que me vaya con mi Señor? Eso es un testimonio escrito de un hombre que Dios había preparado para momentos tan difíciles como este, que no estuvo dispuesto a negar al Señor a pesar de lo que sabía que le iba a acontecer. ¿Podríamos nosotros hacerlo? Normalmente nosotros nos defendemos y guardamos silencio para defendernos nosotros, para vernos prudentes, para no cometer error. Cuidado si hablas de eso, no te metas en eso, no vayas a hablar. ¿Por qué? ¿Porque el problema se va a resolver? No, porque yo me voy a proteger. Pero yo soy muy prudente, muy cuidadoso. Y eso también el Señor lo mira, porque el Señor cuando tuvo que hablar, habló. Y le pudo decir a los fariseos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo y no de Abraham. Pero en este momento cayó, hizo silencio, no se defendió a sí mismo. Porque él sabía que tenía que morir por usted y por mí. Mi hermano, cuando nuestras acciones benefician a otros, incluso me pueden llevar a la muerte, pero para que el nombre de Dios y la voluntad de Dios sea engrandecido, usted tendrá que guardar silencio, hágalo. Pero cuídese cuando su silencio solamente sea para buscar un beneficio personal, porque algo se esconde. Algo se esconde. Así es el pecado del hombre. Lo dejo de tarea, piénselo, no se acelere, vaya y lo piense en su casa y usted me dirá, pero cada vez que yo me he defendido de esa manera, ¿qué estoy buscando? Cada vez que yo he dejado de hablar porque quiero ser cuidadoso y prudente, ¿qué es lo que busco? Es usted. Todo gira a favor suyo. Nunca es porque quiere defender a otros con su silencio. No, es usted.
para que a mí no me vayan a ver como un chismoso más, como el que le gusta buscar problemas. No, pero eso es en favor del otro, para que el otro no se perjudique. No, no, tú no te quieres meter en problemas. Eso es muy diferente. Normalmente es para defendernos. Cristo, cuando se lo maldecían, guardó silencio. ¿Quién aguanta una maldición en su cara y quedarse plantadito así como que nada está pasando? ¿Puede usted? Mano, que Dios nos libre de todas estas cosas para no tengamos que mostrar a Cristo de una manera dolorosa en nuestras vidas, porque lo que Cristo estaba haciendo y este silencio le costaba a esa humanidad. No crea que era el asunto, ay, voy con un gozo, estoy feliz. No, a él le dolieron los latigazos, a él le dolieron las maldiciones, pero permanecía callado porque en ese momento era necesario que por amor a muchos él callara. ¿Piensa usted en los demás cuando guarda silencio? Cuando padecía, dice nuestro texto, que no amenazaba. El silencio de Cristo es una manera de enseñarnos. ¿Sabe qué, mi hermanos? A depender de esas promesas de Dios para socorrernos y ayudarnos. En los momentos más difíciles de nuestras vidas, cuando las cosas se parecen cerrar, cuando todo se pone oscuro, cuando no vemos salida, ahí está Dios con nosotros. Cuidado con lo que haces ahora. Donde la paciencia ahora se hace necesaria y el actuar por impulso se convierte en nuestro mayor enemigo. Cuidado, cuidado con lo que hablas. Cristo nos está enseñando eso. Guardó silencio ante Pilato. Él sabía que aquel hombre era la autoridad final. Ahí era que había que hablar y poner las cosas en claro. Pero no lo hizo. Pilato se frustró. Él quería encontrar tal vez algo que lo liberara de llevar a aquel hombre a la cruz. Pero no podía, porque Cristo no se defendió. No dijo nada. Pilato, yo me lavo las manos, a mí no me metan en este asunto, yo no quiero problemas. No quiero formar parte de esta sangre. Pero lo condenó. Era más importante los beneficios políticos que él iba a tener con esta muerte que no condenarlo. Hermano, es un buen ejercicio para el regenerado examinar y comparar nuestro silencio con el de Cristo. Cuando somos maltratados y vilipendiados, es decir, despreciados. ¿Quién le gusta ser despreciado? Ahí viene fulano. Ah, ellos, a fulano. Y yo vi las señas y vi todo. No me dio gozo. No me sentí contento. Ahora vas a ver quién soy yo. Yo vi lo que dijo. Y a mí se me respeta. Guarda silencio y no le hagas caso a esa persona que simplemente su vanidad lo está haciendo hablar. ¿Cómo reaccionas tú ante el menosprecio? Eso es interesante. Mi segundo encabezado. Cristo guardó silencio cuando le afligían. Y vamos a ir un poco más rápido de aquí en adelante. Esta parte de los padecimientos cruciales de Cristo, donde Él guardó silencio, que fue la que vimos, es de importancia detallarla con cuidado. Ahora, todo depende prácticamente de ahí lo que vamos a estar tratando. Cristo guardó silencio cuando le afligían, cuando le azotaban, dice que no abrió su boca. Mateo 26, 27, 26. Cuando dice entonces les soltó a Barrabás y habiéndole azotado Jesús lo entregó para ser crucificado. Eso fue lo que le tocó a él. Pero no se afligía.
este es mi dolor. Y hay que continuar haciendo lo que hay que hacer. Cuando en el momento mismo del maltrato tú continúas firme, dejando que Dios continúe lo que tiene que hacer en los momentos duros, donde estás sufriendo, donde no duermes, donde no sabes qué hacer con tantas cosas que se te han venido encima, permanece en medio de la aflicción, glorificando al Dios tuyo que te salvó sin que tú merecieras nada. Y mirando a Cristo que ya a Él le pasó. Tampoco cuando los soldados lo maltrataban o se burlaban de él, la palabra es escarnecer. Mateo 27, 29 al 35, en este pasaje, tampoco él se doblegó. No falló, siguió exactamente haciendo lo que tenía que hacer. ¡Qué fortaleza! Allí le colocaron corona de espinas. Allí le dijeron, sálvate a ti mismo ahora. En ese momento donde él veía a aquellas personas que le seguían, que iban a sus reuniones y que le llamaban maestro, ahora estaban allí contemplando y tal vez pasando un momento de festividad. Y él tenía que verlo. Pero no se devolvía ni decía nada que contuviera maldición, sino que sabía lo que estaba haciendo y diciendo, mi Dios está en control de todo. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas cuando dices, mi Dios está en control. Sí, pero ¿en cuáles situaciones? ¿Cuáles son las situaciones en las que te encuentras? Me acuerdo el testimonio de un hermano pastor en Venezuela que cuando dejó de recibir sostenimiento, la vida se puso muy cara. No tenía ni para sostener su familia. La iglesia se estaba yendo por diferentes rumbos y él decía, qué duro es decir en estos momentos Dios está en control. Sí, es verdad. Esos son momentos difíciles de decir, Dios está en control, eres el soberano y yo padeciendo todo lo que estoy padeciendo ahora. ¿Qué hago? ¿Maldigo a Dios y muero? ¿Qué es lo que hacemos en los momentos difíciles? Mirar a Cristo. La corona de espina y una caña le fueron entregadas y diciéndole que ese era su cetro. Hermano, eso que le entregaron como cetro era un palo dañado y doblado. Algo insignificante, decirle este es tu cetro. ¿Pero qué era tu cetro? Algo que identificaba a un emperador o a otros de élites muy altas para indicar ese es un personaje importante. Este es tu cetro. Burla. No eres nadie. ¿Quién te crees que eres? ¿Nos gusta a nosotros escuchar esas palabras? Todos protestamos cuando nos quieren tirar al suelo. Todos. Y es tiempo de reflexionar y venir atrás y decir, Señor, ¿por qué lo he hecho? ¿Por qué no pude manifestar que tú eres un Dios soberano y que tú sabes lo que estás haciendo? ¿Por qué quise defenderme a mí mismo y no dejar que tú me defiendas? Hincándose ante él decían, salve rey de los judíos. Mi hermano, eso era bullying del bueno, para usar una palabra muy nuestra. Y nos gustan a nosotros los bullying, ¿verdad que no nos gustan? Y echaron suerte sobre sus vestiduras para que se cumplieran estas profecías.
así se cumplieron. No respondió cuando le injuriaban, ultrajaban. Injuriar es ultrajarte con palabras o con obras. Se burlaban de él. Tuvo que padecer todo esto por usted y por mí. La descripción de Pablo es interesante con respecto al Mesías. Y tenemos que verla. Hemos visto la de Pedro. La de Pablo en Filipenses 2, capítulos 5 y 7. ¿Qué dice Pablo aquí con respecto a Cristo? Y conociendo todo lo que él había padecido, y él dijo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, muy diferente a nosotros. Tú no sabes quién soy yo, conmigo no te puedes meter. Tengo una conversación seria contigo. Porque me voy a defender. Voy a decirte tres cosas. Somos felices cuando encontramos a alguien a quien podamos decirle lo mal que se ha comportado. Y más si al decirlo yo me siento puro. Porque nos encanta corregir para sentirnos puros, no para ayudar a la persona en sí. ¿Cuántas cosas ocurren? Pero Pablo decía que Cristo se despojó a sí mismo de todo a pesar de lo que él era. Y lo hizo por usted y por mí, por amor a nosotros. Se humilló a sí mismo, dice Pablo, que eso fue Cristo. Y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Obediente. Es muy fácil decir yo soy un creyente, yo soy un buen creyente, pero hago lo que me da la gana. Hago lo que se me place. Hago lo que me satisface a mí. Mi hermano, ser creyente es algo sumamente serio porque tú fuiste llamado a ser luz. A veces no sabemos el daño que nosotros hacemos a una persona que es débil. Cuando nosotros tomamos decisiones y hacemos lo que queremos sin pensar en los demás. Cuidemos de nuestras acciones porque nuestras acciones repercuten. Y esto es algo a aprender aquí. A veces pensamos que si yo hago esto no importa, pero hay otro que me está siguiendo. Y dice, él lo hizo. Yo puedo hacer lo mismo. Porque posiblemente tú seas su líder, te esté siguiendo y te vea. Y cuando tú haces algo que no es correcto, ah, bueno, qué bien. Mi hermano, cuidado con lo que haces porque tú estás llamado a cuidar tus acciones y fue lo que hizo Cristo. Cristo sabía que cualquier acción negativa ahí, incorrecta, iba a perjudicarlo. Aún iba a perjudicar una inmensa cantidad de personas, entre ellos usted y yo. ¿Cree que no lo sabía Cristo? Ese era el momento en que él sabía que tenía que guardar silencio. Ese era el momento en que él sabía que tenía que actuar perfectamente. Cuidado con lo que haces porque otros vienen juntamente contigo. Y van a ver su pecado como que nada está pasando. Van a ver sus faltas como que algo normal. Porque aquel que yo he visto que podía ser mi ejemplo, mi luz, mi enseñanza, no me está ayudando. Él lo hace como cualquier otro. Mano, hay veces que no tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos por amor a otros. Es complicado, pero yo espero que usted entienda en su andar que usted tiene una responsabilidad no solamente con usted y con los suyos, sino con los demás. Qué buen ejemplo para todos nosotros en esos momentos cuando estamos muy afligidos, nosotros los hijos de Dios. Mi último encabezado es este. Cristo fue el Cordero Redentor, pero silencioso. Calmado, buscando la dirección de Dios en todo su andar. Así somos llamados a ser. Desde que me levanto en la mañana, ¿esto agrada
a Dios? ¿Cuáles serán mis nuevas batallas? ¿Qué cosas tengo que enfrentar? ¿Cómo las voy a enfrentar? Y me atrevo a decir muchas cosas aquí con respecto a eso. Cuando nuestros comportamientos no son los correctos, a veces dañamos el día. A veces hay angustia que llegan que no tenían que estar porque mis prioridades fueron otras. Yo no sé si estoy hablando aquí en el aire, pero ruego al Señor que así no sea. Tal vez usted se quiere ir, pero sabe que me tranquiliza. Lo estoy haciendo para Dios. Y con mi corazón aquí abierto, queriendo que todos nosotros reflexionemos sobre nuestras vidas. Aquí hemos tenido acciones tan inesperadas en nuestras congregaciones. Pero mi hermano, ruego, suplico que su corazón esté bien puesto. Porque estas son cosas delicadas muchas veces. Nos pasan cosas muy difíciles y que nosotros debemos de saber cómo actuar para no violentar lo que Dios me dijo que hiciera. Aquel Cristo guardó silencio porque sabía que usted y yo lo necesitábamos. Debemos saber cómo actuar porque detrás de nosotros hay muchos que nos necesitan. Como cordero fue llevado al matadero. Y aquí Isaías, ¿en qué pensaba? ¿Qué tenía Isaías en mente al mencionar cordero aquí? Todo aquel pueblo judío sabía que el Señor ordenó que antes de ser liberado de la tierra de Egipto llevaran un cordero y lo pusieran en el dintel de la casa para salvar a su hijo. Esto significaba liberación. Esto significaba que iban a ser realmente un pueblo liberto de la opresión, rescatado de las aflicciones que tenían en ese momento de poca libertad. Isaías llama a este cordero así, de esta manera, y lo trae aquí. Aquel cordero no abrió su boca por usted y por mí. Estuvo dispuesto a ser sacrificado y llevado para que su sangre fuera derramada con tal de que usted y yo nos salváramos. Con tal de que otros de los que me seguían puedan ser salvos y yo no ser un estorbo para ellos. Esa es la manera en que nosotros debemos aprender a guardar silencio y hacer lo que tenemos que hacer en los momentos en que podemos perjudicar a otros. Pero cuánta libertad tenemos para hablar sin importarnos. Sin importar si nuestras palabras hieren y afectan la vida de los demás. ¿Qué corazón nos ha dado Dios? Que podemos decir de todo, pero no dispuesto a padecer nada. No queremos sufrir absolutamente nada. Isaías también venía con el futuro de aquel cordero que Dios directamente proveería. El cordero que traería liberación a los que creen. El cordero cuya sangre nos limpia de nuestros pecados. Y fue Juan quien entendió perfectamente esto, Juan el Bautista, cuando en Juan 1:29 él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el Cordero del que habla Isaías. Él es el Salvador, Él es nuestro Señor. Qué bueno sería que nosotros pudiéramos decir exactamente lo mismo que dijo Isaías. Él es el Cordero. Él es a quien yo sirvo. Él es a quien yo sigo y a quien seguiré. Él es mi ejemplo. Porque Él lo hizo perfecto. Señor, ayúdame a ser como tú. Concluyo. ¿Nos sentimos nosotros conmovidos por el silencio del Cordero de Dios? ¿Por qué callaste, Señor? Hoy me doy cuenta que lo hiciste por mí.
¿Te puedo agradecer yo eso, Señor? Mi corazón se siente que te ha ofendido tantas veces porque no he podido ser como tú. Porque he vivido toda mi vida para defenderme a mí mismo, mi familia, mis amigos, mi gente, lo mío, yo, mi entorno, sin importarme si otros sufren o no. Podemos nosotros venir en fe al Cordero que fue afligido y oprimido por todos nosotros. Señor, en ti confío. Aquí estoy. Estoy en medio de estas aflicciones, en medio de todos estos sufrimientos. Señor, mis finanzas son pocas. Señor, tengo problema con mi hijo. Señor, tengo problema con el trabajo. A punto de perderlo. O tuve que cambiar de trabajo después que tenía una estabilidad y estar en otro. Señor, aquí estoy contigo. No te abandono, te sigo. Este Salvador que nos abrió, que no abrió su boca en medio del sufrimiento, hoy nos invita a confiar en Él. Y confiar en Él significa eso. Confiar en medio de cualquier situación de angustia y de dolor. Y aguardar silencio, aún sufriendo, para no agraviar a otros. Hacer lo que tengo que hacer para no agraviar a otro. Cuidémonos de nuestras acciones, porque detrás de nosotros hay muchos que nos siguen. Tal vez usted diga, pero ¿quién me sigue a mí? Hay personas que siempre Dios pone detrás de ti. La pone detrás de ti, tú no sabes quiénes son, siempre te están mirando. Y tú eres su líder, por usar una palabra tan fea, ¿no? Pero para ellos tú eres su ejemplo. Pero de repente le hiciste una cosa tan fea que ellos no saben qué hacer. ¿Y dónde está mi vida? Nunca se me olvida a mí una iglesia que se levantó en República Dominicana con cantidad de personas. Nunca una iglesia en República Dominicana había tenido tantos miembros. De que cuando la gente decía tengo 300 miembros, una iglesia inmensa, 300 miembros, y de repente tener una que tenía 1000 o casi 2000 personas asistiendo. Era como, wow, ¿qué es esto? Pero había un líder a la cabeza. El líder le falla y todo el mundo piensa que todo se acabó. Y fue un desastre y muchos dolores, cuántos sufrimientos, cuánto dolor trajo esto, cuántas inseguridades y frustraciones. Tú nunca sabes quién te sigue. Y Dios tenía hombres fieles allí que también eran ejemplos y dieron ejemplos de vida y dijeron, aquí estamos. No estamos solos. Que la iglesia se divide y otros quedan aparte con aquellos hombres que dijeron estamos aquí. Y Dios puso en el corazón de aquellos hombres porque lo preparó ser fieles al Señor. Y esa fidelidad es lo que hoy tiene a esta iglesia levantada. Porque la otra división se rompe y muchos de ellos tuvieron que volver nuevamente otra vez a la iglesia. ¿No es glorioso el Señor? ¿Qué sabemos nosotros? Lo único que tenemos que hacer es aprender a serle fiel a Él. Mi hermano, el Cristo que guardó silencio nos invita a guardar silencio por amor a otros, aún nos perjudique. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro. Gracias. ¿Cómo no darte gracias a ti? Eres nuestro libertador.
quien pusiste el querer como el hacer, quien nos has ayudado a tener paz cuando recordamos tu nombre. También sufrimos como tú sufriste cada palabra, cada afrenta, cada vituperio, cada escarnecimiento, cada latigazo, cada burla. Pero nos amaste tanto que proseguiste, decidiste seguir adelante para que este plan de salvación fuera llevado a cabo. Gracias, Padre, por la fe que pones en nosotros. Y gracias por este tiempo que conocemos que no es un perder el tiempo. Guárdanos y llévanos a nuestros hogares, Padre. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, todo con gracias.